porción del Evangelio y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Léalo fuerte, vamos a leerlo otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de las manos de Dios? Yo. Usted. Cada uno de nosotros es obra de las manos de Dios. Es decir, no somos cualquier cosita. No venimos de los monos, ni tampoco salimos de la nada, de una explosión en el espacio. Somos creación de Dios. Dios nos creó a nosotros, y dice la Escritura que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no somos cualquier cosita, tampoco nos hizo con cualquier barro. Y el que nos infundió fue aliento de vida que nos dio Dios. Su mismo soplo de vida está sobre nosotros, porque así dice la Escritura. Es decir, que si usted alguna vez, porque todos a veces nos sentimos así, a veces nos sentimos como que no valemos nada, como que no tenemos propósito, como que para qué estoy yo aquí en esta tierra, solo para trabajar y trabajar y trabajar. Recuérdese quién es su creador. Recuérdese que hemos sido creados por el Eterno, por nuestro Padre Celestial. No somos cualquier cosa. Al menos yo no desciendo de los monos. A mí me creó Dios. Amén. Ahí estoy bien clara. Yo sé que yo soy una creación divina de parte de Dios. Me tengo que sentir como eso. Soy hija de Dios, soy hija del Altísimo. Él me creó. Entonces, el mensaje de hoy, la palabra que hoy Dios nos ha dado: dos hombres con propósito. Dos hombres a los que Dios les dio sentido y propósito en su vida. Están en las Escrituras, los conocemos, los hemos estudiado, uno más famoso que el otro, uno hizo más que otro, que nosotros lo sabemos por la historia, por la Escritura, y hoy vamos a hablar sobre ello. El propósito fundamental del hombre es simple y llanamente glorificar a Dios con nuestras vidas. Ese es nuestro propósito. Glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos. No importa lo que usted haga. Usted es una mamá que está criando a hijos, usted glorifique a Dios en la crianza de sus hijos. Usted es un profesional, usted glorifique a Dios con lo que usted está haciendo. Usted es un médico, usted es un contador. Lo que usted hace tiene que ser para la gloria de Dios. Usted tiene que glorificar a Dios a través de la vida suya. A través de nuestra vida nosotros tenemos que glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito para el que nosotros fuimos creados. Ese es el propósito nuestro. Que a través de nuestras vidas nosotros podamos glorificar a Dios. Por ahí hay un jugador de basquetbol que dice que cada vez que él está haciendo algo, lo sabe que lo está haciendo para Dios. Y que su vida tiene que ser como un espejo, transparente todo, porque lo van a señalar. Y más cuando él es cristiano. El propósito fundamental del hombre es simplemente glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Pero el pecado hizo que este propósito se perdiera. Por esto Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para quitar esa separación que hay entre Dios y los hombres. Cuando los hombres no conocen a Jesús, cuando los hombres están lejos de conocer a Cristo, los hombres están separados de Dios por el pecado. Hay una brecha entre Dios y los hombres naturales, los hombres que no han conocido a Jesús. Cuando nosotros venimos y conocemos a Jesús, cuando se nos revela la verdad del Evangelio, esa brecha se quita, y por eso nosotros podemos tener acceso a Dios, por eso nosotros podemos orarle al Señor, por eso nosotros podemos hablar con Dios, por eso Dios nos responde, porque esa brecha ya no está ahí, porque en medio de eso está Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios y confesamos que es solo a través de Jesucristo, podemos reconciliarnos con Dios, y nuestra vida comienza a cumplir su verdadero propósito, porque usted ahora sabe de quién usted es y para quién usted vive, y ese es nuestro propósito, glorificar a Dios. Vamos a Marcos 5, del 1 al 20. Vamos a ver cómo Jesús transforma la vida de las personas donde Él llega. Yo sé que a cada uno de ustedes aquí Dios los ha transformado,
Dios lo ha cambiado. Yo sé que ustedes no son el mismo que era hace un año, que era hace 10 años, que era hace 15 años. Desde que nosotros conocemos a Jesús, estamos en un proceso, estamos en un cambio todos los días. A veces vamos un poquito para atrás, pero seguimos adelante. Todos los días vamos cambiando, todos los días Dios está quitando cosas en nosotros, todos los días Dios nos está enseñando y todos los días está haciendo cosas a través de nosotros. Vamos a ver cómo Jesús llegó a la vida de un hombre. Vamos a leer un poquito de este hombre. Marcos 5, del 1 al 20. Y esta es una historia que muchos se la conocen. No sé, algunos quizás no la han oído, pero hoy la va a conocer. Esta historia está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Es decir, que es importante dentro de los evangelios. Y nosotros la conocemos también. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, vamos un poquito atrás, Jesús venía en una barca, tuvo que recorrer, cruzar del otro lado del lago que estaba para llegar a esta región. Supuestamente hay como casi 90 millas para llegar a donde estaba el Gadareno. Es decir, que Jesús hizo un viaje casi como de aquí a Cuba para ir a esa región donde estaba el Gadareno. Y dice que llegó a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, Jesús estaba en la barca, y cuando sale de la barca dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces Jesús llegó a la región de Gadara. Gadara era una ciudad que formaba parte de las Decápolis. Las Decápolis eran 10 ciudades. Deca son 10 y Polis son ciudades en griego, y Decápolis era una región que estaba formada por 10 ciudades. 10 ciudades importantes del imperio griego, y ahora eran parte del imperio romano. Estas ciudades eran paganas completamente. Eran ciudades de gente idólatra, gentiles, que adoraban a todos los dioses de los romanos y de los griegos. En esta ciudad estaba este hombre. Gadara se llamaba la región. Y tiene ese nombre porque en ese lugar, en esa región, se asentaron muchos años atrás la tribu de Gad. Una de las tribus de Israel que se llamaba Gad, que era uno de los hijos de Jacob. De ahí viene el nombre de Gadara. Los gadarenos eran el gentilicio de la gente de ese lugar. Entonces, en esa región la mayoría de la gente era pagana, era gente gentil, que esa región se había llenado de idólatras, de gente gentil, pero hasta ese lugar fue Jesús. Es decir, Jesús no dijo, no podemos ir ahí no vamos a llegar. Jesús salió y sabía dónde iba a ir, y era ese lugar. Jesús llegó a Gadara con un propósito y a algo específico. Dice que cuando Jesús llegó y salió de la barca, es decir, Jesús no se quedó dentro de la barca y dijo, bueno, los que me quieran escuchar que vengan aquí, no. Jesús puso un paso afuera y salió de la barca. Jesús salió de su comodidad, salió de su zona de confort, porque iba a buscar a alguien al que Dios tenía algo para él, al que Dios había escogido. Por eso, cuando Jesús viene con nosotros, no nos podemos escapar. Miren, yo sé que muchos de ustedes están orando años, yo también, por familiares,
por los hijos, por los esposos, por las esposas. Créame que Dios va a honrar ese tiempo que usted ha pasado en su presencia orando. Créame que ninguna de esas oraciones ha caído en tierra. Créame que Dios va a honrar ese tiempo que usted ha dedicado a clamar y a interceder por esas personas. Porque Dios no se queda nunca con nada. Dice la Escritura que Dios no es deudor de ningún hombre. Y Dios tiene un propósito para cada una de esas personas. Y cuando Jesús va en pos de ese propósito, no hay demonio que se ponga en medio para que ese propósito se cumpla. Porque cuando Dios lo determina, cuando Jesús llegó a Gadara, Jesús no llegó antes ni llegó después. Jesús podía haber ido en otro tiempo. Jesús vino en el tiempo preciso y señalado por Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Porque Dios tiene un tiempo preciso ya señalado para que se cumpla lo que Él nos ha dicho a nosotros que se va a cumplir. Ese hijo va a venir a los pies de Cristo. Ese esposo va a ser transformado porque Dios lo ha dicho y lo va a hacer. Yo lo creo porque lo he visto, lo creo porque lo he leído en las Escrituras y lo he visto en mi propia vida y he visto cómo Dios ha obrado y cómo Dios sigue obrando. Yo tengo una hermana en la fe que tuvo 20 años orando por su marido alcohólico, perdido en el alcohol. 20 años. Un hombre perdió todos los trabajos que usted se puede imaginar. Un hombre es un contador, un hombre bien preparado y todos los trabajos los perdía por el alcohol. No era violento, pero tomaba y la vida era un desastre, la vida de él, la vida de sus hijas, la vida de su esposa. No se podían ni reunir la familia porque él se tomaba, ya en los últimos años, una cerveza era un desastre. Todo. Y un día, hace 2 años, un día, en el invierno, ese hombre caminaba porque ya no podía manejar. Un juez le dijo, manejar es un privilegio y tú no vas a tener nunca más una licencia. Y le quitó su licencia. No manejó por muchos años. Y ese día venía caminando por una calle, había caído una nevada en New Jersey. Él venía caminando por aquella calle y él en su mente oyó a Dios. Dios le dijo, hasta aquí te acompañé, ahora tú vas a estar solo. Y en ese mismo momento, es su testimonio, él dice que cayó arrodillado. Y en ese momento en su mente pasó como una película muy rápida, todas las cosas que a él habían sucedido por andar embriagado. Las veces que se estrelló en los carros, todo. Dice que era como una película muy rápida. Y Dios le dijo, yo estaba contigo, pero de ahora en adelante tú vas a estar solo. Y ahí ese hombre se rindió a Cristo. En ese momento le pidió perdón. Dice que vio todo el daño que le había hecho a su familia, todo el daño que se había hecho él mismo. Y en ese instante le pidió a Dios perdón. En ese mismo momento tuvo una convicción profunda de su pecado. Y desde ese día hasta hoy está limpio. Nunca más han tomado alcohol. Y está este testimonio que yo les estoy contando, lo está contando en todos lados donde Dios lo manda. Porque así hace Dios. Porque el de repente de Dios nosotros no sabemos cuándo eso va a pasar. Y así pasó en la vida de este hombre en Gadara. Dice ahí la Escritura que lo amarraban con unos grillos. Ustedes se imaginan la fuerza que tenía ese hombre. Estaba endemoniado. Jesús le preguntó que cómo se llamaba y le dijo que se llamaba Legión. Porque eran muchos. Una legión romana tenía entre 3.000 y 6.000 hombres. ¿Cuántos demonios tenía el hombre encima? Entre 3.000 y 6.000 demonios. Tenía todos los demonios del mundo que usted se puede imaginar. Ese hombre no tenía vida, no tenía destino, no tenía futuro, no tenía ni nombre. Porque el diablo se había apoderado de él por completo. Cuando le preguntó a Jesús el nombre, Jesús le está preguntando al hombre. ¿Y quién le respondió? El demonio. ¿Por qué? Porque el demonio lo tenía tan dominado que él había olvidado hasta cómo se llamaba. No tenía nombre, no tenía identidad, no tenía futuro, no tenía familia, no tenía nada. Tal vez él había tenido todo eso antes y lo había perdido. ¿Cómo llegó ahí?
sabemos, quizás se metió en cosas de brujería, no sabemos cómo él pudo llegar a estar tan endemoniado, tan enajenado mentalmente. Cuando Jesús le pregunta cómo se llama, le dice que legión, porque somos muchos. Eran muchos los demonios que lo estaban controlando. Imagínense, no podía, él por su fuerza no podía nunca haber salido de ahí. Nunca él iba a cambiar lo que le estaba sucediendo. Nunca. Por eso hay personas que no pueden solo sin Jesús. Este hombre del que yo les estoy hablando, de su alcoholismo, probó todos los programas que existen. Mi amiga hizo ayunos, oración, le entregó su vida a Cristo, le servía a Cristo, de todo. No había nada que esa mujer no haya hecho. Y el hombre nunca, porque tuvo que venir Jesús y atraparlo. Por eso su vida cambió. Hace 2 años dejó de beber, hace 2 años cambió su vida completamente. Así le pasó al gadareno. Nadie podía hacer nada por este pobre hombre. Ya vivía en los sepulcros, ya no podía vivir en una casa normal, no tenía una vida como la suya o como la mía. Dice que lo ataban y dice que él mismo se hería, él mismo se hacía daño, él mismo se estaba destruyendo, porque era donde el demonio lo estaba llevando. Por eso a veces nosotros mismos nos estamos destruyendo con las adicciones, con el carácter, con todas esas cosas que nos hacen daño, con los vicios que no los podemos cambiar. ¿Por qué? Porque nos tiene el demonio agarrados y nos tiene atados. Por eso nosotros, si tenemos alguien que está en esa situación, tenemos que seguir orando, clamando, intercediendo, porque es la manera como va a ser libre. Jesús llegó a Gadara con un propósito definido: liberar al hombre gadareno, liberar al hombre que estaba atado por años. Dice que era peligroso, dice que la gente de la región le tenía temor. Hay personas, todos hemos visto a alguien así, enajenado, un alcohólico, un drogadicto, y las personas les tienen terror porque ellos pierden su mente, ellos pierden el raciocinio, no saben, no distinguen entre mamá y entre papá, pierden todos los valores, los principios, porque el diablo los quiere poner en lo último, los quiere destruir. ¿Por qué? Porque él nos odia a nosotros, por lo que le dije al principio, porque nosotros somos una creación de Dios y Dios nos ama. Nosotros tenemos redención, él no tiene redención, ya él está condenado y listo. Entonces, que cuando Jesús llegó a Gadara fue con un propósito: salvar a un hombre que nunca por sus propios medios hubiera sido liberado. No había nada que pudiera salvar al gadareno, ni la religión, ni el sistema de gobierno, nada lo podía salvar. Ese hombre estaba destinado a morir ahí en los sepulcros, olvidado, y que nadie se ocupara de él, porque la gente le tenía miedo. Quizás él tenía familia que lo amaba, pero lo habían dejado lejos por allá porque le tenían terror, porque tenían miedo de él, porque quizás los vecinos dijeron: llévenselo porque nos va a matar a todos. Le tenían terror y estaba apartado de todo. Pero había alguien que vino específicamente a ocuparse de él, y ese fue Jesús. Tu Jesús, amén. Mi Jesús, amén. El que sigue obrando, el que sigue trabajando, el que sigue buscando a lo que está perdido, porque a eso vino él, a salvar a los que estaban perdidos. Él no vino a condenar al mundo, él vino a salvar al mundo, a todos los que estaban perdidos. Y se ocupó Jesús precisamente del hombre gadareno. Y dice, sigue la escritura y dice en el versículo 12: y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque cuando Jesús saca a los demonios, cuando usted saca un demonio, los demonios se van al abismo. Es un lugar espiritual donde tienen que irse los demonios. Y ellos no querían irse ahí, se querían quedar en la región esa. Y le dicen a Jesús: envíanos a los cerdos. Y dice que Jesús le dio permiso. Los demonios no hacen nada si Dios no les da permiso. Jesús les dio permiso de que se pudieran ir a los cerdos. Y dice: saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Se acuerdan que ellos habían dicho que eran una legión? Eran muchísimos. ¿Cómo ese pobre hombre viviría? Yo a veces que leo esto y
dijo, wow, ¿cómo serían sus noches, sus días? En algún momento tendría su raciocinio, pensaría en algún momento por él, o estaría completamente enajenado todo el tiempo. ¿Cómo era su vida de triste? Así estaba ese hombre, pero Jesús tuvo compasión y amor por él. Y mira hasta dónde lo fue a buscar. Y dice que se fueron todos aquellos demonios y se metieron en los cerdos. Y dice que los demonios hicieron que todos esos cerdos se fueran por un barranco y se cayeran en el mar y se ahogaran. Eso hicieron los demonios con los animales. Entonces, todas las personas del lugar tuvieron mucho temor. Continúa la escritura y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y dice que lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, la gente de la región tuvo miedo cuando vio el cambio en el hombre. Ahí mismo dice que estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Es decir, de una, cuando fue libre, dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Cuando volvió en sí, en ese mismo instante, estaba Dios trabajando en su vida. Dice que estaba vestido, cambiado y en su juicio cabal. Y dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Es decir, la gente le estaba diciendo, te pasó esto, te pasó aquello. Y dice luego que al estar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Eso es lo que hemos hecho todos nosotros. Cuando conocimos a Jesús, quisimos seguir a Jesús. Cuando conocimos a Jesús, sabemos que no hay otro estilo de vida para nosotros. Yo estoy convencida y súper convencida de que esta es la vida que yo quiero hasta que yo me muera. Porque yo no necesito nada más de nada. Yo en Cristo nosotros estamos completos. En Cristo yo tengo todo. Necesito consuelo, Cristo me consuela. Si estoy en tormento, Cristo me da paz. Si tengo necesidad, Cristo es mi proveedor. Todo está en Él. Por eso que en Él estamos completos. Por eso que sin Él no somos nadie. Por eso que separados de Él, nada podemos hacer. Y el hombre, ahora en su juicio cabal, en su raciocinio, supo que era con Jesús, como él necesitaba a Jesús. Y dice que se fue a seguirlo. Y Jesús le dijo, dice, mas Jesús no se lo permitió. Mas Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, y se fue el que había estado endemoniado y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús transformó a aquel endemoniado que vivía en los sepulcros, que no tenía vida propia, no tenía futuro, no tenía destino. ¿Cómo se llamaba? Legión. Legión le dijo al demonio que se llamaba. No tenía nombre. ¿Cómo sería su nombre? Quizá tenía un nombre hebreo, quizá tenía un nombre griego. ¿Cómo se llamaría? Juan, Pedro. Pero el demonio dijo que se llamaba Legión. No tenía futuro, no tenía destino, no tenía nada. Pero cuando Jesús llega a la vida de nosotros, todo cambia y todo se transforma. Yo no sé cuál era el nombre que usted tenía, pero hay muchos eran borrachos, muchos eran drogadictos, y ese era el nombre por el que lo llamaba la gente. Mira, ya viene ese borracho. Mira, el drogadicto ese, no le den ni $1 porque lo que se van a endrogar. Mira a la mujer esta amargada, frustrada, porque eso es lo que hace el diablo. Nos cambia, nos quita nuestro nombre, nos quita nuestra identidad en Dios. Y eso es lo que quiere hacer, para tenernos siempre ahí, sometidos, arrastrados. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, todo cambia, todo se transforma. Dios nos da un nombre nuevo, nos cambia. Ahora somos hijos de Dios. Por eso podemos con propiedad hablarle a la gente de Cristo. Podemos decirle a la gente, mira, Dios te va a cambiar, Dios va a cambiar a tu familia, Dios va a cambiar a tu hijo, Dios va a cambiar a tu esposo, porque Dios ya lo hizo y Dios lo sigue haciendo.
Y el propósito del gadareno se cumplió. Glorificar a Dios con su vida. Ese es nuestro propósito. Yo no sé el llamado que usted tiene, porque un llamado es una cosa y el propósito es otro. El propósito suyo es eterno. Usted, desde que nació hasta que usted se muera, usted tiene que glorificar a Dios a través de su vida, a través de lo que usted está haciendo, en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en su comunidad. Usted tiene que glorificar a Dios con su vida. Yo tengo que glorificar a Dios con mi vida. Y el gadareno entendió que tenía que glorificar a Dios con su vida. Y mira lo que hizo. ¿Cómo termina la escritura diciendo? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades más importantes de Grecia. Comenzó a predicar que Jesús lo transformó, que él era un endemoniado que vivía en los sepulcros. Y tenía gente que lo había conocido, sabía que era cierto. Y dice que empezó a predicar las cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Dios lo envió a cumplir su propósito. De endemoniado salió convertido en un predicador. Y eso es lo que hace Dios. Dice que Dios agarra a lo vil y a lo menospreciado del mundo. El esposo de mi amiga, que era un borracho, que nadie lo quería, ahora es un predicador. Hace como 2 semanas estaba en una conferencia de los hombres de negocio del evangelio completo, frente de más de 2,000 personas dando su testimonio. No sabe todavía ni conoce tanto las escrituras, pero dijo: Dios, yo tengo que contarle a la gente lo que Dios hizo conmigo. Yo le tengo que decir a la gente que yo era un borracho pervertido por 20 años y Dios me liberó. Y a eso tenemos que hacer nosotros, ir y hablarle a la gente de lo que Jesús hizo y está haciendo en nuestra vida. Y el gadareno lo entendió. El gadareno no necesitó un seminario bíblico. El gadareno no necesitó meterse en un instituto bíblico. Instantáneamente supo que tenía que ir a glorificar al hombre que lo había liberado y que lo había sacado de la injusticia. Nadie nos tiene que decir a nosotros lo que nosotros estamos para hacer, porque nosotros sabemos a quién le agradecemos. Yo sé cada día de mi vida a quién le doy gracias. Este mes, hace 11 años, me detectaron cáncer, tenía hasta metástasis, supuestamente ya debería estar muerta o muda o yo no sé. Y aquí estoy y sigo predicando el evangelio y sigo enseñando, porque Dios tiene un propósito para mí. Y cada día de mi vida es como si el panorama se va abriendo más. Y cada día me doy cuenta más cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Yo digo: Señor, para eso me tienes ahí, para eso tú me trajiste aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos va enseñando a medida que nosotros nos vamos entregando a Dios y rindiendo a Dios. El gadareno fue inmediato. A mí ese hombre me encanta, no sé cómo se llamaba, pero él empezó a seguir a Jesús y se fue a la metrópolis de Grecia, allá donde estaban los paganos, los que no creían ni en la luz eléctrica, a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese hombre fue el primer misionero que mandó Jesús a los gentiles, el gadareno. Y ahora vamos a ver a otro hombre con otro propósito. Vamos ahora a ir a lo contrario, para que nosotros veamos cómo Dios hace como Él quiere. Aquí se metió con un hombre, no tenía nada, y ahora vamos a ver todo lo contrario. Ahora Dios agarra la vida de otro hombre que era todo lo contrario. Era un hombre instruido, preparado, letrado, había nacido en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, y él de eso se vanagloriaba y pensaba que él era lo máximo. Un hombre preparado que sabía hebreo, griego, latín, sabía toda la ley judía de adelante y para atrás. Este era todo lo contrario de aquel. Este tenía una buena posición social, era un hombre bien visto en la sociedad, era un hombre respetado, era un hombre con influencia, era un hombre que donde se paraba él, todo el mundo decía wow. Y ese hombre se llamaba Saulo de Tarso. Mejor como lo conocemos nosotros, el apóstol Pablo. Vamos a ver Hechos 9, 1, 22. Si nosotros no tengo el tiempo de hablar todo lo de Pablo, porque la vida de Pablo, pero yo pienso que ustedes han leído y han visto las películas sobre el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es impresionante. La vida del apóstol Pablo es increíble, y es increíble lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Este era todo lo contrario del que ya vimos primero. Aquel
no tenía destino, no tenía nombre, este era demasiado de todo. Era un hombre que había sido creado, como les dije, en la ciudad de Tarso de Cilicia, lo mejor del Imperio Romano. Era una ciudad que estaba en Turquía y se decía que la gente de Tarso era muy culta. Era una ciudad donde en ese lugar había mucho amor por las bellas artes, por las letras, por el conocimiento. A ellos les quedó esa influencia de los griegos, porque cuando Alejandro Magno llegaba a una ciudad, él quería que esa ciudad se transformara toda. Cuando llegó a Persia dijo, son ricos, tienen de todo, pero son unos ignorantes, bestias, bárbaros. Porque ahí los reyes, había cosas muy bellas y lujos y todo, pero la gente no sabía nada, no tenía conocimiento. Pero él se preocupaba mucho y esa influencia de los griegos llegó hasta los romanos. Y Tarso era una ciudad, vamos a decir, cosmopolita en esa época, era una ciudad como lo mejor. Ahí estaban la gente más letrada, la gente más culta. Ahí nació Pablo, nació ahí, no fue que emigraron, ahí nació, era de ahí, de Tarso. Y eso para él era una cosa de un orgullo, porque él después lo dice en la Escritura. Y entonces, pero aquí vamos a empezar donde Pablo es encontrado por Jesús. Hechos 9:1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase ya algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Pablo era influyente, porque para que el sumo sacerdote te diera una carta, tú tenías que ser bien amiguito de él y estar bien influyente ahí, tener muchas conexiones para poder llegar ahí. Y dice que aún respirando amenazas de muerte, aún Pablo estaba, porque Pablo era un fariseo, hebreo, bien pegado de su ley y de sus tradiciones judías. Y para él fue un insulto todo esto de los cristianos que estaban predicando a Cristo. Y entonces él decidió, yo voy a ir y yo voy a tomar acción con mi mano y yo quiero perseguirlos y los voy a traer y los vamos a poner presos en Jerusalén y los vamos a matar, así como mataron a Esteban. Y ese era su propósito de Pablo, para eso él iba a ir a hacer todas estas cosas. Pero dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo iba a Damasco con cartas en la mano, iba con una comitiva, con guardias a detener a los cristianos del camino. Así le decían a la religión, vamos a decirlo por un nombre, a los seguidores de Jesús les decían los del camino. Como Jesús había dicho que él era el camino y la verdad y la vida, lo llamaban el camino, a las enseñanzas de Jesús y a sus seguidores. Y dice que Pablo iba a buscar a los del camino para apresarlos. Usted sabe que cuando los ponían presos no les iba bien, los mataban, los torturaban, se los echaban a los leones, los quemaban vivos. Y a eso iba Pablo. Dice que iba respirando aún amenazas de muerte. ¿Se imagina cómo estaba Pablo? Aquel tenía una legión, este yo creo que tenía 3 legiones, porque este estaba endemoniado igual. No estaba viviendo igual que el otro, pero estaba igual de endemoniado y de enajenado. Porque solamente cuando uno tiene un corazón así es que uno puede obrar así, de esa manera. Él estaba cegado por su religión, cegado por su ley, cegado por lo que él conocía, y él pensaba que todo el mundo tenía que caminar así como caminaba él. Y dice que cuando iba, una luz lo rodeó, es decir, le rodeó todo el camino donde iba. Hay unos que dicen que Pablo iba en un caballo, ahí no dice si iba en un caballo o si iba caminando. Dice que iba por el camino. Tal vez iba en un caballo porque eran distancias muy largas, o quizás iban caminando porque en ese tiempo la gente caminaba para todos los lugares. Y dice que le dijo, ¿por
qué me persigues? En ese mismo instante, Pablo le dijo, Señor. ¿Quién eres? Señor. ¿Quién eres? Señor. Que un judío llame a alguien Señor. Pablo tenía que, en ese instante supo que esa voz era celestial. En ese instante supo que era Dios mismo quien le estaba hablando. Porque le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo diría, espérate, tú estás muerto y yo nunca te he perseguido a ti. Yo he perseguido un poco de loquitos que andan por ahí diciendo, pero Jesús, ¿qué dice la Escritura que es Jesús? La cabeza de la iglesia. Jesús es nuestro jefe supremo. Jesús es quien nos da las órdenes a nosotros. Jesús es quien nos manda a nosotros. Jesús te dijo, tú tienes un llamado para predicar y Jesús es el que te manda. Tú tienes un llamado para enseñar y el que te manda es Jesús. Entonces, si alguien viene contra la iglesia, ¿contra quién viene? Contra Jesús. El que le hace algo a un hijo de Dios, ¿a quién se lo hace? A Dios mismo. Como enseñaba el hermano Jonathan esta mañana. Cuando Nabucodonosor se metió con Daniel, ¿con quién se estaba metiendo? Con Dios mismo. Y Dios no cambia sus métodos. Hoy día, si alguien se mete con nosotros, se está metiendo con un hijo de Dios. Y Jesús le dice, ¿a quién tú persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, los coces es lo que dan los caballos. Cuando los caballos hacen así, imagínate que se está dando con algo que lo está pinchando. Entonces, dice que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, la conversión de Pablo fue así. Oyó esa voz, esa luz, y ahí mismo supo que era Jesús y que Jesús se había aparecido en su camino y que Jesús le había llamado y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y dice que, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco. Dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo 3 días ciego. En esos 3 días, ¿usted sabe todas las cosas que Dios le habló a Pablo? ¿Usted sabe todo lo que Dios le enseñó a Pablo en esos 3 días? Que estuvo ciego y estaba ahí hablando con Dios. Dios le está enseñando todo, Jesucristo le está enseñando todo. Mira, por esto morí, por esto y esto. Y en esos 3 días que tuvo Pablo ciego, en esos 3 días su vida fue completamente transformada al apóstol que nosotros conocemos. Esos 3 días bastaron para que Pablo fuera cambiado, transformado y entendiera y conociera su propósito. Tenía un propósito para Dios su vida. El propósito de Pablo no era perseguir a los cristianos. El propósito de él no era el celo que él tenía por sus tradiciones hebreas. El propósito era que él se volviera una voz de Jesús y llevara el evangelio y más a los gentiles. Miren cómo hace Dios. A un judío como Pablo, lo mandó a llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a ver Gálatas. Yo cuando leo las escrituras digo, wow, como Dios es increíble. Dios es como nosotros decimos, al que no quiere sopa le dan 3 tazas. Es decir, Pablo no quería nada con los extranjeros. No hay nada para un judío así como era Pablo, que era un judío bien recalcitrante, era un judío bien fundamentalista, bien arraigado de sus tradiciones. Pablo mezclarse con los gentiles, nada para Pablo, para eso era un insulto. Y Dios lo mandó para allá. Gálatas 1, 13, 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él está hablando a la gente de Galacia de lo que él hacía contra la iglesia. Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
En Israel era un tremendo judío, conocedor de la ley, un fariseo de fariseo, como él decía, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Es decir, era mucho más todavía que lo que habían sido sus padres. Gálatas 2:9 también dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. Es decir, Pablo a los gentiles. Aquellos que él menospreciaba, aquellos que para él no tenían el favor de Dios, ahí lo mandó Dios. Entonces vemos nosotros como Dios cambia la vida de todas las personas. Pablo fue un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a gentiles y a judíos. Le hablaba a los judíos, pero mucho más a los gentiles. Sus viajes misioneros dieron fruto por todo lugar, logrando expandir el evangelio en Asia Menor y Europa, fundando y consolidando muchas iglesias y levantando líderes para pastorear esas iglesias. 3 viajes misioneros de varios años pudo realizar Pablo, y al final de su tercer viaje, Pablo sabía que sería encarcelado y luego muerto. Ya Pablo estaba cumplió todo su tiempo viajando, viajó por toda Asia. Mira cómo Dios lo escogió. Dios lo escogió porque era el instrumento justo para él. Pablo era un ciudadano romano. En el Imperio Romano usted no se podía mover con libertad donde usted quisiera, pero los ciudadanos romanos podían ir para donde quisieran. No tenía obstáculo en ningún lugar. Pudo llegar hasta Asia Menor, fue a todos esos países que hoy día son musulmanes. Todos esos países eran todos cristianos. En esos países hay una semilla de cristianismo sembrada, que la sembró Pablo, que la sembró Bernabé, que fue Lucas. Fueron enviados a todos esos lugares. Dice que llegó hasta Europa a llevar el evangelio. Y en su último viaje, él supo, Hechos 20:24, él supo que ya se le había terminado el tiempo, que ya se había cumplido todo lo que Dios le había dicho. Dios tiene un propósito, como decía el pastor, todos nacemos y tenemos un propósito para la vida. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que Pablo, su propia vida la estimó como que nada de esto que yo tengo vale, nada de lo que yo fui era importante. Lo importante era que yo llevara el Evangelio a donde el Espíritu me mandó. Dice Pablo, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, nuestros padres celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Le está hablando a judíos y está diciendo quién era él y de dónde él había venido. Pero dice después que todo eso él lo tiene ya como perdido, que nada de eso vale. Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense cómo Dios lo transformó. El celoso, el orgulloso judío aquel recalcitrante que perseguía a la iglesia, dijo que todo eso que él tenía era basura, con tal de que él ahora tuviera a Cristo y pudiera hacer lo que Dios le había enviado. Segunda de Timoteo 4:6-8. Pablo sabía que cuando llegara a Roma iba a ser encarcelado y iba a morir. Segunda de Timoteo 4:6-8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Es decir, Pablo supo y conoció su propósito, glorificar a Dios con su vida. Con lo que él estaba haciendo, él creía que lo que él estaba haciendo era para Dios, pero lo que él estaba haciendo no agradaba a Dios. Lo que él estaba haciendo no entraba en los planes y el propósito de Dios. Y Dios lo trajo al camino correcto. Él tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús transformó su vida. De aquel perseguidor de la iglesia se convirtió en un hacedor de la iglesia, porque ahora Pablo fundó iglesia, porque ahora Pablo trajo hasta los gentiles a los pies de Cristo, y él cumplió su propósito, que el propósito es que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Pablo sabía ahora cuál era su propósito. Pablo sabía que su propósito era glorificar a Dios a través de su vida, y ahí dice que Jesús le tiene guardada la corona de justicia. Eso es uno de los premios que nos va a dar el Señor. Eso es uno de los premios que Dios tiene para nosotros. Esos galardones que tenemos allá en el cielo y que Dios nos va a dar a cada uno, según lo que nosotros hayamos hecho con nuestra vida después de haber tenido un encuentro con Jesús. Lo que hicimos antes, basura, como dice Pablo. No importa los títulos, no importa. No le estoy diciendo que deje su carrera y que no estudie. No, yo no soy tan extremista, no. Estudie, prepárese, sirva a Dios a través de su trabajo, sirva a Dios en su comunidad, en su vecindario, en su trabajo, en su iglesia, en su casa. Ahí se tiene que cumplir nuestro propósito. No podemos ser tampoco a los extremos, como nos enseñaba antes el Evangelio, que los cristianos no nos podemos meter en ningún nada, ni en la música, ni en la política. No, imagínense que todos los políticos y que todos los que gobernaran fueran realmente hijos de Dios. ¿Usted sabe la nación que tendríamos? Imagínense cómo estuvieran los países si los hombres que gobernaran fueran hijos de Dios. Claro, lo que pasa es que nos fuimos a los extremos y todo era malo y todo era del diablo. No, el diablo no es dueño de nada, es lo que es un metiche. El diablo no tiene nada. Donde está un hijo de Dios, ahí no puede estar el demonio tomando control de nada, porque los hijos de Dios somos la luz. Nosotros no tenemos luz, tenemos la luz de Cristo en nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que apoderarnos de lo que Dios nos ha dado y cumplir nuestro propósito a través de lo que Dios hará en nuestras vidas. Pablo era un hombre preparado. Dios no le dijo, deja eso atrás. No, Dios usó todo lo que tenía Pablo, todas las influencias de Pablo, todo lo que Pablo tenía, Dios lo usó para el propósito del Evangelio, porque ese es el propósito de Dios. Usar todo lo que nosotros tenemos, quitarnos lo que a Dios no le agrada. El celo que tenía Pablo por su ley y su tradición judía se volvió el celo por el Evangelio. Era bueno, pero él lo estaba enfocando mal. Entonces ahora lo usaba para el Evangelio. Pablo era un cuidador de las iglesias, cuidaba las iglesias, por eso nos dejó todas esas cartas. Fíjese que Pedro estuvo preso y Dios liberó a Pedro de la cárcel. Un mismo ángel le abrió la cárcel. ¿Y por qué el ángel no le abrió la cárcel a Pablo? A veces la gente dice, ¿y por qué aquel se sanó y por qué yo no? Porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué aquel lo bendice Dios y por qué a mí no? Porque Dios sabe todo. ¿Por qué Pablo se preguntaría igual? ¿Y por qué a Pedro sí y por qué a mí no? Porque yo estoy encarcelado y porque Pedro salió libre. Y Pablo, cuando lo encarcelaron, no salió libre hasta que lo mataron. Estuvo 2 años en domicilio, en arresto domiciliario. Ahí lo dejaban que lo visitara y escribió cartas a muchas iglesias, y estuvo 2 años preso en Roma, en una cárcel. Pero de ahí pudo escribir todas estas cartas. Ese era el propósito de Dios. Ahí ya no vas a viajar, ya no vas a ir para ningún lado, te quiero aquí para que escribas estas cartas. Estas cartas son un instrumento hasta el día de hoy para nosotros. El legado del apóstol Pablo es el que escribió más en el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo. Entonces, ahí Dios cumplió su propósito. Su legado nos alcanza
Pablo fue decapitado bajo el dominio de Nerón. Nerón fue uno de los peores emperadores que tuvo Roma. Odiaba a los cristianos, los odiaba. ¿Saben por qué odiaba a los cristianos? Por ahí yo leí en un lugar que Nerón decía, porque son tan felices y no tienen nada. ¿Por qué los odiaba? Porque no tenía nada. No tenía paz, no tenía gozo, no tenía lo mejor que puede tener un ser humano, que es la paz y el gozo y la fuerza de Dios. Y él no lo tenía, y era el emperador del imperio más grande que ha existido sobre la tierra. El imperio más grande que ha existido sobre la tierra es el imperio romano. Fue más grande que el de los griegos, de los persas, de los medos. El imperio más grande, léelo en los libros de historia, abarcó casi que llega a América. El imperio más grande que ha habido sobre la faz de la tierra. Y ese hombre, Nerón, era el que gobernaba sobre todo ese imperio. Lo que él decía era ley. Si alguien lo miraba torcido, le mandaba a arrancar la cabeza. Y ese hombre, otros habían perdonado la vida de Pablo, pero él dijo no. Se acabó Pablo. Lo mandó a decapitar. Y no solamente se contentó con que lo decapitaran, su cuerpo lo desmembraron todo, lo partieron en pedazos, y en cada país que había ido Pablo como misionero, mandó un pedazo del cuerpo de Pablo para atemorizar a los cristianos, para decirle, mira lo que voy a hacer con los seguidores de Jesús. Aquí está el ejemplo. Pablo les estaba enseñando, metiéndoles temor, les mandaba un pedazo del cuerpo de Pablo. El cuerpo de Pablo quedó esparcido por Asia Menor, por Europa, por Jerusalén, por donde quiera que Pablo estuvo, mandaron los pedacitos del cuerpo de Pablo. Pero Pablo cumplió el propósito de Dios para su vida. Glorificó a Dios aún con su muerte. Glorificó a Dios aún después de muerto, porque todas sus enseñanzas han sido pilares para levantar las iglesias, para levantar líderes, porque él también escribía. Hay cartas pastorales donde él escribe a Timoteo, una carta pastoral donde él está enseñándole a los pastores cómo conducir una iglesia. Miren cómo Pablo se entregó a las manos de Jesús después que tuvo ese encuentro con él. Se entregó tanto a las manos de Jesús que hay revelaciones en los escritos de Pablo que no se los había dado Dios a nadie. Pablo fue al tercer cielo, donde está Dios, y vio todas esas cosas, pero Dios no lo dejó que lo escribiera. Después Dios llevó a Juan, y a Juan sí le dio permiso para escribir, pero Pablo fue hasta ahí. Mire hasta dónde llega un hombre cuando se pone en las manos de Dios. Para concluir, usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios: glorificar a Dios con nuestra vida. Lo que usted está haciendo hoy, úselo para glorificar a Dios. Usted tiene bajo su encargo empleado, use ese puesto para glorificar a Dios. Use la justicia de Dios, use el amor incondicional que Dios le ha dado. Usted tiene una empresa, use todo lo que usted tiene para que a través de lo que usted es y de lo que usted hace, usted glorifique a Dios. O quizás simplemente, como dice la gente, solo es ama de casa. Pues la gente cree que ser ama de casa es solo ser ama de casa. Es mamá. O usted está solamente siendo mamá. Glorifique a Dios a través de la crianza y enseñanza que usted está dándole a sus niños. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Esa es la conclusión del mensaje. Para terminar, 2 Corintios 6, 3, 10. Este es otro escrito del apóstol Pablo. Y creo que se me perdió. 2 Corintios. Segunda de Corintios 6, 3 y 10. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra
siniestra, para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Así fue el ministerio de Pablo. No tuvo un ministerio fácil, pero dice Pablo que él glorificó a Dios con su vida. Dijo que terminé la carrera, ahora me espera la corona de justicia que el Señor tiene guardado para mí. Concluimos que cuando Jesús llega a una vida, esa vida es transformada y esa vida empieza a cumplir su propósito. Vimos dos hombres opuestamente diferentes, diametralmente opuestos. Un hombre allá en los sepulcros endemoniado y otro hombre privilegiado porque había nacido en un lugar de privilegio, un hombre culto, instruido, pero Jesús llegó a la vida de los dos y los dos fueron transformados porque los dos necesitaban a Cristo, porque los dos necesitaban cambiar su vida. No importa de dónde usted venga, no importa su trasfondo. Si nació en una familia disfuncional, si nació en una familia que estaba desbaratada, mamá y papá por un lado, o si usted nació en un hogar bien constituido, no importa de dónde usted vino. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Lo que importa es que el propósito de Dios en su vida sea para glorificar el nombre de Dios. Que lo que nosotros hagamos, que nuestras acciones reflejen a Cristo. No importa tanto nuestro vocabulario cristiano, importa nuestro comportamiento como hijos de Dios. Que nuestra vida y nuestras acciones reflejen a Cristo. Que nosotros estemos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Hay personas que a mí se me acercan y me preguntan, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Las personas muchas veces creen que el propósito nuestro es ser predicador, ir por todo el mundo, llevar el evangelio. No, usted puede ser una simple persona trabajadora en una factoría. No importa donde usted esté, no importa, usted tiene un propósito y ese propósito es glorificar a Dios a través de su vida.